Mossack Fonseca. Y este señor de facciones suaves y juveniles, el primer ministro de Islandia, Gunnlaugsson en persona, y la sociedad fantasma Wintris. Viajamos al extremo norte de Europa. También aquí ha dejado huella Mossack Fonseca, precisamente en Islandia. En el centro de Reykjavik, la capital, está el monumento que recuerda los años de locura, cuando el dinero no parecía importar. Un impresionante pabellón de congresos y ópera, brillante arquitectónicamente, pero demasiado grande para un país de 320.000 habitantes. Aún hoy, inolvidables y grabadas en la memoria colectiva las protestas masivas de 2008 y 2009. Había explotado la burbuja y casi todos los islandeses habían perdido mucho dinero. Los tres grandes bancos habían contribuido a la gran especulación. Con una irresponsable política crediticia acumularon 75.000 millones de euros en deudas. El país estuvo al borde de la bancarrota. Los datos de Mossack Fonseca revelan ahora: en mitad de la especulación bancaria, el primer ministro Gunnlaugsson y su esposa encargan la sociedad fantasma Wintris. El adinerado matrimonio compra por casi 4 millones de euros acciones de bancos islandeses. Quieren jugar en el gran Monopoly de entonces. Algo que Gunnlaugsson ha callado ante los islandeses. Vende por solo $1 su parte a su propia mujer, que como persona privada no está obligada a revelar su fortuna al Parlamento. Ahora, como todos los inversores tras el hundimiento, tiene reclamaciones ante la banca. Entre tanto, nacionalizada, es acreedora de cerca de $4 millones. Y su marido debe decidir como jefe de gobierno qué hacer con los bancos. Todo esto debería haber sido un secreto para siempre, y casi lo consiguen. Pero el aluvión de datos de Mossack también alcanzó Islandia. Visitamos a Jóhannes Kristjánsson, el único periodista informado en Reykjavik, un reportero de investigación conocido por su tenacidad. Vive en las afueras, en una colonia sencilla. Christoph is my name. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Thank you. Podría parecer exagerado, pero Jóhannes tapa sus ventanas cuando trabaja en un caso. Vive en el Bajo y tiene miedo de que alguien mire desde afuera y descubra sus investigaciones antes de tiempo. Se siente aislado, solo. Me siento aislado porque por ahora no puedo hablar con nadie de esta historia. Islandia es un país pequeño. Esta es la mayor historia en la que he trabajado hasta ahora. Cuando se haga público, ¿cuáles serán las consecuencias? Cuando la gente vea lo que se esconde tras el telón, se indignará. Y la élite económica y política de Islandia me odiará. ¿Qué espera? ¿Cómo reaccionará el primer ministro ante su investigación? Lo negará o tendrá algún tipo de explicación. Quizás es todo legal, quizás estén informadas las autoridades fiscales, no lo sé, pero por lo menos debe responder a la pregunta de por qué compró acciones de bancos islandeses. Días antes de estallar el escándalo en Reykjavik, junto con la televisión sueca, informada también, Jóhannes tiene una entrevista con el primer ministro. Jóhannes se mantiene en segundo plano. El colega sueco tiene la iniciativa con una cordial conversación anodina. Pero luego y rápidamente un tiro de advertencia.
¿Qué piensa personalmente de la gente y empresas que aprovechan los paraísos fiscales para esconder su patrimonio? Bueno, en Islandia, como en la mayoría de las sociedades nórdicas, o todas las sociedades nórdicas, es muy importante que cada uno aporte lo suyo, porque somos una gran comunidad. La sociedad es un gran proyecto en el que todos deben participar. En Islandia es muy grave que alguien engañe a la sociedad. ¿Cómo es su caso, señor primer ministro? ¿Tiene o ha tenido algún contacto con una empresa fantasma? Yo mismo. No. Siempre he declarado mi patrimonio y el de mi familia ante el fisco. Nunca ha habido una parte de mi patrimonio escondida en alguna parte. Es una pregunta muy inusual para un político islandés que le pregunten eso. Es como si le estuvieran acusando a uno, pero puedo confirmar que nunca he escondido una parte de mi patrimonio. Entonces, ¿usted jamás ha tenido una relación personal con una empresa offshore? Como acabo de decir, mi patrimonio siempre ha sido público. ¿Qué puede contarme sobre una empresa llamada Wintris? Bueno, es una empresa, si mal no recuerdo, que tiene relación con una de las firmas en las que estuve en su consejo. Y tenía una cuenta que, como dije, figuró ante el fisco en la declaración de la renta desde su fundación. Bueno, ahora empiezo a sentirme incómodo con esa pregunta porque es como si me acusara de algo. Cuando me pregunta por una firma que ha figurado en mi declaración de la renta, pero está bien que un periodista pregunte. pero usted insinúa que no he pagado mis impuestos. Entonces se suma Johannes y el primer ministro ya no aguanta más. Se levanta y le inquiere. Preguntáis tonterías. Me han engañado. Johannes contraataca. ¿Por qué nunca lo has hecho público? ¿Dijo el premier la verdad en la entrevista? Sus participaciones siempre debieron estar encima de la mesa. Pero hasta la filtración en Mossack y Fonseca, nadie supo nada.